Ok, bienvenidas a esta charla, María, la maternidad, la madre espiritual y la sangre preciosa que nos va a compartir hoy Julie Mendoza, que ella es una madre de madres espirituales desde hace muchos años. Y Julie, te doy la palabra. Bienvenida, muchas gracias. Pues buenas tardes a todas. Moni, tú me ayudas con la presentación, ¿verdad? Sí, ujú. Ahí está Julie. Gracias. Pues miren qué bella imagen aquí de la sangre de Cristo, lo que realmente sucede en la misa místicamente, ¿no? Ahí está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice la oración de la coronilla de la misericordia. Y adelante. La madre espiritual y la preciosa sangre de Cristo. ¿Qué relación tenemos nosotros como madres espirituales? Pero yo quiero empezar primero con algo, con un brevísimo, una brevísima definición de lo que es la sangre a nivel biológico, ¿no? Porque en la vida espiritual, en las escrituras, eh, usamos mucho la referencia de la sangre. El mismo nuestro Señor, ¿verdad? Nos dice, ¿no? Este es mi cuerpo y este es mi sangre. Pero hay que entenderlo también de la parte biológica para que poco a poco en nuestro entendimiento vaya dándonos luz el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús nos dio estas palabras? ¿Por qué se quiso quedar con su cuerpo y su sangre en la Eucaristía? ¿Y por qué para la madre espiritual es tan importante la sangre preciosa de Cristo? Bueno, pues, ¿qué es la sangre? La sangre, les voy a leer así la definición, ¿no? Es un tejido líquido y me gustaría que fueran teniendo como esta imagen, por eso les puse esta imagen así del cuerpo humano, ¿verdad? Del corazón y las arterias, porque a las imágenes nos ayudan mucho a darnos una idea de lo que pasa en nuestro organismo, y como nosotros vamos a ir hacia un sentido más espiritual, nos van a ayudar también en nuestra oración. Entonces, la función que tiene la sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos, transportando células y todos los elementos necesarios para realizar funciones vitales. Entonces, aquí nos damos cuenta en esta imagen que recorre desde la cabeza hasta los pies, las manos, nuestras articulaciones, la cadera, los pulmones, todos nuestros sentidos. Por todos nuestros sentidos pasa alguna vena, alguna arteria, nos recorre todo el organismo. Luego, todos los tejidos del organismo de la sangre cumplen múltiples funciones. Me gustaría que fueran como tratando de a ver qué palabra les va resonando, porque luego en lo que les voy a compartir nos va a resonar en la escritura, nos va a resonar en lo que nos comparte, en los textos que nos comparte Conchita en su cuenta de conciencia, como el Señor le va hablando de esta sangre, ¿verdad? Entonces dice, como los tejidos del organismo, la sangre cumple múltiples funciones necesarias para la vida, como la defensa, para las infecciones, la distribución de nutrientes. Para cumplir con todas estas funciones, pues la sangre recorre todo nuestro organismo y tiene la sangre unas funciones muy, muy específicas. Una de ellas es la respiratoria, transporta el oxígeno, es la que ayuda a transportar el oxígeno por todo el organismo. Si ahorita nosotros vamos a hacer este ejercicio, si cerramos los ojos, tomamos una buena bocanada de aire, vamos a hacer esto. Cierro mis ojos, voy a tomar aire y vamos a imaginarnos cómo este oxígeno va a recorrer desde mi cabeza hasta mis pies. A ver, vamos a tomar aire y vamos a ver cómo recorre todo. Cabeza, cuello, brazos, torso,
cadera, piernas y llega hasta mis pies. Recorrimos todas nuestras extremidades, nuestro cuerpo. Muy bien. Esta es la función, una de las funciones que tiene la sangre. Conduce el oxígeno, pero también purifica nuestro organismo. Otra de sus funciones también es la nutritiva. Mediante la sangre nos llegan todos los aportes y las sustancias procedentes de la gestión, de la digestión, ¿verdad? Todo es la que transporta todos los nutrientes que necesitamos para vivir día con día. De manera es que si dejamos de comer, esa sangre se deja de alimentar, ¿no? ¿Qué pasa si no? Pues muere el organismo. Si dejamos de comer, muere porque esa sangre que nos ayuda a mantenernos vivos, pues ya no tiene los nutrientes que se necesitan. ¿Y qué pasa? Pues causa enfermedades, ¿no? Como la leucemia, por ejemplo. Cuando hay gente que está muy baja en nutrientes, pues aparte de la desnutrición, le puede venir también una leucemia, ¿no? Otra función de la sangre es inmunitaria o defensiva. Ahorita que hemos estado con esto del COVID, ¿no? Se habla mucho del sistema inmunológico. Si estás de buen humor y todo, pues te ayuda a subir el sistema inmune. Bueno, la sangre también, por ahí entra también esa propiedad, ¿no? Inmunitaria o defensiva, protegiendo al organismo gracias a la presencia de leucocitos o glóbulos blancos. Ahí en la sangre, en ese recorrido que vemos aquí en este dibujo, ahí va también las defensas que nuestro organismo produce para que nosotros nos mantengamos sanos. Entonces, la sangre es vital en el ser humano porque transporta nutrientes esenciales y oxígeno a todos los tejidos y órganos del cuerpo. Bueno, esta es la parte biológica que todo cuerpo humano tiene. Jesús tuvo un cuerpo como nosotros y teniendo ese cuerpo como nosotros y también esa experiencia, o sea, con la experiencia creadora, bueno, en eso se inspiró para toda esta teología, todo esto que nos habla en las escrituras y con tanto amor que se quedó con nosotros en la Eucaristía. La siguiente, Moni, por favor. ¿Qué nos dice en las Sagradas Escrituras? Y digo, esto va a ser breve porque hay muchas citas, muchísimas citas que nos hablan de la sangre tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Uno de los principios que habla en el Antiguo Testamento es sobre la vida. La sangre como un principio de vida. El valor sagrado de la sangre adquiere una función religiosa y cultural muy importante para el pueblo judío. Y nosotros lo vemos, ¿no? La alianza entre Yahvé y su pueblo se sella mediante la aspersión de la sangre de las víctimas como un signo de lazo vital indisoluble entre Dios y su pueblo. Hay que recordar aquí cómo cuando el pueblo celebra por primera vez la Pascua judía, pues el signo que tenían que poner en los dinteles de las puertas era precisamente sangre. Con eso era de protección. También en la sangre, en el Antiguo Testamento, habla de purificación. La sangre, la sangre era considerada como principio de consagración. Y aquí esta cita, que me pareció muy bella, sobre este sentido de consagración que viene en el Éxodo. Se los voy a leer. Dice, toma del altar, fíjense, toma del altar un poco de sangre y aceite de la unción y rocía con ellos a Aarón y sus vestiduras, a sus hijos y sus ornamentos. O sea, ya ahí vemos ya cómo la sangre tiene esta función de consagrar. Hay que recordar que Aarón era el sacerdote del pueblo judío, hermano de Moisés, ¿no? Pero me pareció muy clara esta cita, ¿no?
cómo usan la sangre para consagrar al sacerdote. Luego, en el Nuevo Testamento, y hay más citas del Antiguo Testamento. También, como para ellos era la sangre significaba vida, por eso también ellos prohíben alimentarse de sangre. De hecho, por aquí en otra cita también decía eso, o sea, no permitían pues comer algún animal vivo, porque para ellos la sangre significaba la vida. En el Nuevo Testamento lo que vemos, ¿verdad? Ya la sangre adquiere un nuevo valor porque ya tenemos a nuestro Señor. La sangre no solo mantiene un valor sagrado en el Nuevo Testamento, sino que adquiere un valor redentor con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada libremente por Él para salvar a la multitud. Es fuente de nueva vida. Y la sangre de Cristo nos da la nueva alianza que hace Dios con su pueblo. Esta alianza que hace ahora nueva con la humanidad, con la sangre de Cristo. Y nos dice así el Evangelio de Mateo. Beban, dice, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Ahí está ya la nueva alianza que hace con nosotros. Este es en la última cena. Yo me acuerdo que no sé si ustedes lo sienten así, pero a mí un momento me acuerdo de meditación, en esta parte, ¿no? Que dice nuestro Señor, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, no me acuerdo, con un sacerdote, es tan profundo, tan fuerte, es una declaración de amor tan fuerte, muy, muy fuerte para nosotros. Es el hablar de sangre, por eso era también tan escandaloso para los judíos el hablar de la sangre, tenía este sentido tan sagrado, principio de vida, de consagración, de purificación, que por eso cuando Jesús dice que va a dar su sangre por todos, que el que no beba mi sangre no tendrá vida eterna, pues se vuelve un escándalo. Para nosotros ya lo consideramos como normal porque, bueno, desde que estamos en la fe cristiana, pues hemos escuchado, ¿no? Estos pasajes, hemos escuchado el Evangelio y hemos escuchado esta declaración de amor. Yo la veo porque es una declaración de amor para nosotros, ¿no? Esta nueva alianza que es fuente de santidad y de perdón. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos desde la primera vez que Jesús derramó su primera gota, que fue en la circuncisión, y hasta la última gota que fue en la cruz, cuando es traspasado por la lanza y derrama sangre y agua. Por eso es fuente de santidad y de perdón. Por eso también es de comunión. Se nos ofrece también renovando su alianza en cada una de las Eucaristías. Y aquí hay un texto que dice Conchita, que le dice Jesús a Conchita. Con el derramamiento de ella en el huerto, le probé las penas de mi corazón y en los sacramentos todos. Está mi sangre para salvar los pecados y en la Eucaristía y en los altares el derramamiento de mi sangre perpetúa el sacrificio, haciendo patente mi inmenso amor. Era lo que ahorita les comentaba. O sea, este derramamiento escandaloso para los judíos, para nosotros es una gran declaración de amor, ¿no? Lo vemos en el Nuevo Testamento. No hay cosa tan cercana de mi corazón como mi sangre. No hay nada tan escondido en mí como esa sangre. No tuve cosa más grande que ofrecer al Padre en expiación de los pecados del mundo que toda mi sangre. Por eso me gustó mucho esta primera imagen que les mostré del cuerpo humano, porque cuando Jesús se refiere a que es toda mi sangre,
Tú imagínate este dibujo, cómo corre las venas, cómo recorre todo nuestro organismo y Jesús literalmente nos entregó hasta la última gota de su sangre. Y aquí en este texto que tengo, vuelve a hacer esta referencia que yo les digo. Por eso es tan interesante este simbolismo de la función de la sangre, ¿no? Que es un aparato que está todo ramificado en nosotros. La siguiente, Moni. Ahora, cuando Moni me decía, bueno, preguntó que si nosotros podíamos dar el tema. A mí me resonó mucho porque en mis meditaciones personales lo había yo meditado en el rosario, ¿no? En el rosario, en algunos pasajes así específicos. Y vemos cómo en la encarnación del Verbo, Jesús toma su sangre de María. La sangre que Jesús, que corre por el cuerpo de Jesús recién encarnado, pues es de María, se alimentó de ella. Y yo creo que hay mucho que podemos tomar, que podemos meditar de esa sangre preciosa, tan unida, tan unidos estos corazones de Jesús y de María. Digo, me quedo corta y me quedo corta también de palabras, porque como decía el padre Philip, ¿no? Las palabras se quedan cortas, por eso luego los gestos o los actos de amor dicen mucho más que 1000 palabras. Bueno, ahí es donde llega al mundo, viene al mundo a salvarnos y por primera vez empieza ya a fluir esa sangre preciosa que va a salvar a la humanidad en la encarnación del Verbo, tomando su sangre de la purísima Virgen María, del corazón purísimo de María. Luego, no sé si ustedes habían meditado eso en las meditaciones, en la revelación que les hace a Luisa Picarreta, porque ahí fue donde yo tomé conciencia de eso, habla sobre la primera gota que Jesús derrama sobre nosotros, que es en la circuncisión, ¿no? Recuerdan este pasaje de Lucas que dice que a los 8 días llevaron al niño a circuncidar, ¿no? Fueron el niño y su madre y así. Y ahí es donde le ponen el nombre de Jesús. Y uno no piensa que, o sea, o no tiene la conciencia de que ahí Jesús sangró por primera vez. Normalmente pensamos que las primeras gotas de sangre que Jesús derramó sobre el género humano, pues fueron hasta la oración de Jesús en el huerto, ¿verdad? Porque ahí se nos habla de que Jesús sudaba sangre después del tiempo que estuvo ahí en el huerto. Y las primeras gotas ya salvadoras fueron aquí, derramadas por el género humano, pues fueron en la circuncisión de Cristo, ¿no? Ahí también, ya el primer llanto, porque hay que recordar que Jesús era tanto hombre como Dios, ¿no? Entonces, consciente de su humanidad y su divinidad, Jesús derrama las primeras lágrimas por el género humano en la circuncisión, ¿no? Y bueno, ya lo vemos también en la primera misa que hubo, que es la institución de la Eucaristía, ahí ya, y que se perpetúa en cada una de nuestras misas, ¿verdad? Que estamos recordando con estas palabras: este es mi cuerpo, este es mi sangre, hagan esto en memoria mía, pues en la última cena, ¿no? Ahí nuevamente está místicamente, aunque los apóstoles no estaban viendo ahí el derramamiento propiamente de sangre, pero ya estaba ahí pues en acto, ¿verdad? Ya estaba, Jesús estaba consciente de eso, o sea, cuando él les da ya el vino consagrado, ya no era vino, ya era la sangre preciosa de Cristo, ya estaban ellos bebiendo el cuerpo y la sangre de Cristo en la última cena, antes de la pasión, ¿no? Cómo Jesús, o sea, es interesante, ¿no? Ver cómo Jesús lo hizo previo y no después a la pasión, ¿no? Porque a lo mejor pudiéramos haber pensado, bueno, pues primero que hubiera sufrido y luego hace esta cena, ¿no? Con sus apóstoles, y no, los fortalece con la Eucaristía, con su presencia eucarística, y luego es que va a vivir la pasión. Entonces, después tenemos ya la oración de Jesús en el huerto, y esta
Aquí es muy fuerte ese momento que vive Jesús, que vive por amor a los hombres, porque Él ve también en acto todas las miserias humanas, todas nuestras debilidades, toda nuestra tibieza, nuestra indiferencia, y hasta le dice al Padre, aparta de mí este cáliz. Le dice, aparta de mí este cáliz. Como hombre, también le dolía como hombre, estaba muy fuerte lo que estaba viviendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Y empieza ya esta pasión, por nosotros, ahí derramando también su sangre preciosa, que ahí también, ya que lo vayamos viendo más adelante, pero le encanta a Jesús que en el huerto lo acompañemos las madres espirituales reparando por los pecados de los sacerdotes. Adelante, Moni. Y bueno, la flagelación. O sea, quien haya visto la película de La Pasión de Mel Gibson, se puede dar una ligera idea de lo que nuestro Señor vivió. Yo me acuerdo, alguna vez llegué a escuchar, no sé dónde lo leí, algún texto, si de algún santo, ¿no? Que pintamos a Jesús bien bonito. Por ejemplo, esta imagen bellísima, ¿no? Jesús todo musculoso, limpio, las carnes limpia, toda limpiecita, pero realmente no llegó así. O sea, para cuando Jesús llegó a la flagelación, ya lo habían arrastrado, jalado de los cabellos, o sea, ya había derramado su sangre, ya había empezado a derramar su sangre, en el camino. Entonces, claro que la flagelación fue verdaderamente una carnicería, por decirlo así, de una palabra muy grotesca, pero realmente así lo fue. O sea, le arrancaban los pedazos con unos ganchos que tenía y se le atoraban. Y, bueno, a borbotones dicen que es, así lo describen varios santos, ¿no? En la flagelación. Ya pues es la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La muerte en la cruz. Verdaderamente, y solo porque el Padre así lo dispuso, Él llegó también hasta la cruz, porque fue mucho ya lo que Él ya llegó muy débil y ahí nos dio hasta su última gota de sangre. Acá está muy claro en esta otra imagen que les pongo, que se ve la lanza, no sé si la alcanzan a ver, que es cuando querían ver si Jesús todavía estaba vivo y derrama su última gota de sangre por nosotros. Entonces, este recorrido del amor que tiene Jesús por nosotros a través de su sangre preciosa, desde la primera gota hasta esta última, que es cuando es atravesado con la lanza, traspasado, y todavía hoy y hasta que Dios quiera, hasta el fin de los tiempos, en cada Eucaristía. En cada Eucaristía se renueva esta pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo con su sangre preciosa presente en cada una de nuestras misas. Está pidiendo Pilar. Adelante, Moni. Miren, esta imagen me gustó mucho, ¿no? Es la sangre, el costado del cordero que es traspasado, dando vida y alimentando, ¿no? Me gustó mucho esta imagen, se me hace, porque eso es lo que hace la sangre de Cristo en las almas, ¿no? Entonces, el poder y los efectos de la sangre de Cristo. No alcanzo yo a leer, Moni, porque me tapan las pantallas, pero no sé si, no lo puedo mover, ¿verdad? ¿Te tapa la pantalla tuya? Cambia o la es vista. La mía. ¿Mandé? Cambia la vista. Donde dice vista, ponlo en hablante, por ejemplo. Junto al reloj. Side by side. Al que dice vista. Side by side speaker, ¿ese? Ajá. Ok. Anda. Ay, gracias, Silvia. De nada, Julie.
Ok, entonces, el poder y los efectos de la sangre de Cristo. El Cordero es victorioso y por su sangre somos triunfadores. La sangre de Cristo, todo este recorrido que hemos hecho, que les estoy, que hemos hecho ahorita con estas imágenes, nos habla de por qué tiene estos efectos y este poder la sangre de Cristo en nosotros. En el libro del Apocalipsis, el Cordero en el trono de Dios muestra sus heridas frente a toda la raza humana. Y una meditación que nos decía un sacerdote, porque cuando Jesús resucita, él que tiene, es Dios y tenía todo el poder para aparecer con las llagas totalmente desaparecidas. O sea, él hubiera podido resucitar con un cuerpo totalmente regenerado, sin haber dejado ni siquiera nada, ni una sola señal de las llagas. Y sin embargo, aquí como nos dice en el Apocalipsis, Jesús aparece con las llagas, con sus más preciados tesoros, que eso lo decía mucho el Padre Pío, ¿no? ¿Por qué me quieren quitar mi más preciado tesoro, que eran las llagas de nuestro Señor? Entonces, el poder y los efectos de la sangre de Cristo tiene 5 poderosos efectos. Y hay más. Solamente aquí les puse 5 poderosos efectos, ¿no? Cuando pecas, la sangre de Jesús te ofrece perdón. La sangre de Cristo nos ofrece su perdón. Y cómo esta declaración de amor que comenzó desde su encarnación nos ofrece el perdón. Y como nos dice, ¿no? Llegó como un cordero llevado al matadero. Un corderito, si tenemos aquí la imagen de un corderito se deja mover, un corderito se deja llevar, un corderito se deja cargar. Pues este cordero, que es el Cordero de Dios, y que se dejó llevar, arrastrar, jalar los cabellos y crucificar, nos ofrece su perdón. Y lo vemos como él nos, hasta el último momento también ofreció este perdón con el buen ladrón, el que le llamamos el buen ladrón. Ahí ofreció este perdón, ¿no? Este es uno de los efectos que tiene la sangre de Cristo en cada uno de nosotros. Segundo efecto, cuando el enemigo ataca, la sangre de Jesús te libera. ¿Y cómo no nos va a liberar si le costamos tanto? En estas mismas meditaciones de las horas de la pasión, cuando Jesús repara, tú aprendes ahí, porque Jesús repara por todos los pecados. Cuando tú lees en la vida de los santos, de veras que uno toma conciencia de pecados que ni siquiera eras consciente que los hacías o los cometías, ¿no? Y Jesús reparó por cada uno de nuestros pecados para también comprarnos la gracia para poder salir de ellos. Y digo, no, nosotros aquí en casa tenemos la costumbre de hacer todos los días una oración de protección a la sangre preciosa de Cristo. Por eso también vemos, digo, el antecedente que tenemos de esta protección es lo que hace rato les comentaba en el Antiguo Testamento, cómo ponen la sangre de Cristo para que al verlo en los dinteles de Cristo, no, del Cordero, los ponían en las puertas para que el ángel pasara de largo y no llegara ahí cuando matan a los primogénitos. Va a estar revolviendo, pero ¿no? Entonces, ese es otro de sus efectos. El otro es cuando estás herido y quebrantado, la sangre de Jesús te sana, ¿no? Te sana la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ¿quién no lo hemos sentido después de tener la misa y después de haber comulgado este efecto sanador? ¿Cuántas sanaciones no hemos visto aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar a lo mejor en alguna misa de esta, carismática, o
tantas sanaciones que el Señor hace, que a lo mejor son invisibles a nuestros ojos, pero sí son espirituales, ¿no? Y que también nosotras pues hemos experimentado con el poder de su sangre preciosa. Otro efecto también es cuando estás en desarmonía con los otros, la sangre de Jesús restaura la paz. Para que nosotros podamos sentir el amor de Jesús, necesitamos estar en paz. Y no solo eso, para poder también sentir las mociones del Espíritu Santo, necesitamos tener la paz, buscar la paz. Y esto también lo adquirimos con la preciosa del Cordero. Yo les platico así brevemente, hace ya algunos años estábamos viendo un programa en la televisión abierta, por eso ya les digo, ya hace algunos años, ya ahora casi no vemos la televisión abierta, y nos picamos viendo este programa porque tenía una historia interesante. Hablaba de una chica que ayudaba a las almas a llegar al cielo, ¿no? No te decían propiamente que fuera el cielo, sino la luz, ¿no? Y bueno. Y total que pues se me hizo interesante, lo estábamos viendo, pero hubo un momento en que en este programa se presentaron otras almas que no querían que esas almas fueran al cielo, ¿no? Fueran a la luz, fueran al cielo, sino que querían que siguieran reinando. Bueno, pues sentí yo en ese capítulo que entraba algo a mi casa y sentí yo algo en mi alma, en un efecto que nunca me había pasado, un efecto turbador terrible, terrible. Mi esposo también lo sintió, apagamos la televisión y nos venimos a hacer oración. Y lo primero, pues también que hace uno es invocar la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, en este efecto que les digo, cuando estás en desarmonía con los otros o tu casa, hay que pedir e invocar también la poderosa protección de la sangre preciosa de Cristo. Cuando necesitas guía en tu vida, la sangre de Jesús te da acceso al trono de la gracia. Y con esto, ahí es en la contemplación del crucificado. Muchos santos, pues todos, ¿no? A lo mejor a veces nos causa un poco de violencia o queremos rehuirle a meditar la pasión o a meditar también a ver a Jesús en la cruz. Pero hace poquito me compartían, y de hecho yo estaba en también hace unos días, ¿no? Con ese pensamiento sacándole un poquito la vuelta, y me llega esta meditación, ¿verdad? Y de hecho lo platiqué yo con Moni, lo que traía, y luego me llega esta meditación, ¿no? Te pedí, Señor, que me mostraras el camino de la santidad y me mostraste la cruz. Te pedí, Señor, que me mostraras el camino al amor y me mostraste la cruz. Te pedí, Señor, que me mostraras el camino para llegar a mis hermanos y me mostraste la cruz. Te pedí, Señor, que me mostraras el camino al Padre y me mostraste la cruz. Te pedí, Señor, que me mostraras el camino de la misericordia y me mostraste la cruz. Te pedí, Señor, que me mostraras el camino para ser tu discípulo y me mostraste la cruz. La cruz es la salvación, el amor es misericordia. Toma tu cruz y sígueme. Y el poder también de la cruz es también por la sangre que el Señor derramó en nosotros. Por eso también nos trae tanta paz, tanta armonía, ¿verdad? Y nos fortalece a cada uno de los cristianos. Y nos guía también. Es parte de nuestra guía. Cuando necesitas guía en tu vida, la sangre de Jesús te da acceso al trono de la gracia. Y la que sigue, Moni, por favor. Bueno, miren esta imagen tan bonita. El llamamiento del Señor a hacer su sangre.
Y aquí puse dos, de Conchita, dos frases que Jesús le dice a Conchita. Quiero que sean como mi sangre misma. Sean mi sangre misma, tan íntimamente unidos conmigo, los quiero tener. Y en este llamamiento del Señor a hacer su sangre, yo quería decirle a Moni si nos quiere compartir así brevemente, porque Moni tuvo un llamamiento bien específico del Señor a hacer su sangre. Y una frase que me gustó mucho que le dijo en aquel entonces su director espiritual, que la anoté y me la voy a apropiar, es desángrate por tus hijos espirituales. Entonces, Moni, no sé si nos quieras así brevemente compartir este llamado que Dios te hizo a hacer su sangre. Bueno, quiero empezar diciendo que lo primero que escuché fue en un convento de las religiosas de la Cruz, el sacerdote les dijo a ellas, gracias por ser la sangre de Cristo, por darnos la vida. Y eso se me quedó en mi corazón como diciendo, yo quiero ser la sangre de Cristo para dar vida, ¿no? En mi maternidad espiritual. Y de ahí continuó el Señor diciéndome que quería que fuera su sangre, que fusionara mi sangre con la suya, específicamente en el momento de la consagración en la que el vino se transforma en su sangre y así yo poner mi sangre fundida con la de Jesús y entonces derramarse, entregarse para dar vida a los demás. Y desde entonces me enseñó cómo ir a circular por el cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza son los sacerdotes, para ir a dar esa vida, ese revitalizar, esa purificación, esa limpieza, esa protección que necesitan los sacerdotes. Y desde entonces, muchas veces en la Eucaristía lo hago. Y cuando se lo platiqué a mi director espiritual, me dijo, así es que desángrate, y que significa desvívete por tus hijos espirituales. Y que en este caso, ustedes saben que el sacerdote está unido a Jesús y a toda la iglesia, ¿no? Entonces, pues, esta es mi breve experiencia, Julie. Moni, pero a mí me gustaría, porque tú me compartiste, digo, yo sé que ya esto es más práctico, pero si nos lo dices ahorita, también nos va a ir sumando yo para el fin. Esta oración que tú me dijiste que haces en la consagración, esta unión que haces en la consagración a la sangre de... Sí, me dijiste, ¿y cómo recorres el cuerpo místico de la iglesia? Pues es que esta oración es espontánea, Julie, y no sé si tú pusiste ahí la que Jesús le dice a Conchita que haga, la puse. que yo no es la que hago, porque yo tiendo a simplificar y hacer más el gesto, como tú dijiste ahorita, es a tener la intención y el gesto. Entonces está la consagración y le digo, Señor, fundo mi sangre con la tuya y quiero ir junto contigo a recorrer todo tu cuerpo místico para dar vida, para purificar, para limpiar, para proteger a todos, a cada uno de los miembros, empezando por los hijos sacerdotes y llegando a todo tu cuerpo místico. No sé si eso es lo que, Julie, querías que compartiera. Sí, Moni. Bueno. Sí, exactamente. Es la parte práctica de tener la intención, ¿cierto? Y los efectos se darán, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo ya va a circular por el cuerpo místico. Lo que Jesús quiere es nuestra unión. Y cuando nosotros tenemos esa intención de unirnos, es cuando se activa el poder de la sangre de Cristo. Y es cuando realmente nuestros hijos espirituales reciben los efectos de la sangre de Cristo. Entonces, si yo le estoy pidiendo, vamos a purificar con esta sangre los pensamientos de los sacerdotes, ¿no? Entonces se activa ese poder y ellos reciben esta gracia.
Y si yo veo que el sacerdote necesita ser protegido porque está muy atacado, entonces yo me uno a la sangre de Cristo y le digo, vamos a proteger a este sacerdote y en él a todos los sacerdotes para que reciban la gracia de la protección, ahuyentar al enemigo, ¿cierto? Entonces sí necesita Jesús que aunque está en acto presente el beneficio de su sangre, sí necesita que la activemos nosotras, que participemos en esto, porque Jesús se goza y se complace en nuestra participación, nos invita como madres espirituales a dar vida a través de su sangre preciosa. Sí. Y fíjate que hay, bueno, hay otras analogías que Jesús hace cuando nos está pidiendo a Conchita, como le dice así tan específicamente, y seguramente ahorita que compartamos, a lo mejor a alguien más, y el Señor le llamó a hacer su sangre, ¿no? Nomás que Conchita con esta, así bien directo que le dijo el Señor, quiero que seas como mi sangre misma y sean mi sangre misma tan íntimamente unidos conmigo, los quiero tener. Y en la escritura, quizás no lo dijo tal cual, pero sí nos dijo que sean sal de la tierra y ser fermento de la masa. O sea, acuérdense que cuando se fermenta la masa llega a toda la masa, no nada más a una y a la otra parte no, llega a toda la masa, ¿verdad? Y eso es, por eso también esta imagen del cuerpo humano, que se ve que la sangre llega a cada rincón, a cada una de nuestras extremidades y de todos nuestros órganos. O sea, todo nuestro cuerpo se alimenta con la sangre. Ahora, imagínense, ahora vamos a ver ya en la parte mística, cómo con esta unión a la misma sangre de Cristo puede alimentar al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y nosotros como madres darle vida a los sacerdotes, ¿no? Y creo que es, no, me quedan 2 diapositivas. ¿Cuáles son las cualidades de la sangre de Cristo? Híjole, yo creo que, digo, puse nada más los títulos, pero seguramente, hay tanto que decir de esa caridad ardiente, ¿no? Y los santos nos han dicho tanto, o sea, Sor Faustina, ay, se me fue el nombre de la Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? Que le reveló todo este amor, esta pasión que tenía Jesús por nosotros. No recuerdo, hay una santa que cuando muere y hacen, no sé qué procedimiento le hacen. El caso es que tenía el corazón más grande que todo, o sea, había sido tanto su deseo de amar a Jesús, que igual a lo mejor era un problema, ¿verdad?, biológico, pero ella tenía el corazón más grande de lo normal, ¿no? Y cuántos santos, cuando uno, vamos a poner el ejemplo así tan, para nosotros de primera mano con nuestros hijos, ¿no? O sea, sentimos que cuando tenemos el primer hijo se nos va a salir del pecho el corazón. Dices, tú no puede ser posible que alguien llegue a amar tanto, ¿no?, a otra persona como a sus hijos. O sea, sientes que no puede haber alguien más. Después descubres que si tienes más de uno, pues sí puedes seguir amando y el amor es expansivo, ¿no? Entonces, esa es una de las cualidades de la sangre de Cristo, que tiene una caridad ardiente que no nos podemos imaginar. Yo me acuerdo que hace mucho leía de la Virgen María cuando les hablaba a estos videntes en Medjugorje y cuando le preguntaban sobre el amor y les decían, o sea, si te hiciera sentir todo el amor que tengo, o sea, llorarías, o en alguna otra que por ahí leí también decía, morirían de amor. O sea, si Dios ahorita nos hiciera sentir el amor que nos tiene, seguramente moriríamos de amor, ¿no? Hay que recordar cómo bajaba Moisés, ¿no? Cuando lo subía y hablaba de cara a cara, ¿no? Que era el amigo de Dios, venía todo iluminado. Ahorita, aunque no lo veamos, cuando vamos al Santísimo, ahí lo vemos. Ahí está Jesús con su caridad ardiente, amándonos. Bueno, otra de las cualidades, bueno, aquí, déjenme les leo esta, que le dijo a Conchita,
Como yo me doy a ustedes siendo como su misma sangre, así quiero que se den a mí siendo mi sangre misma. Pero mi sangre la derramé en favor de otros. De suerte que si son mi sangre, tienen que darse y con dolor a los demás. Deben tener en su alma una caridad ardiente, como Dios es caridad. Y el Verbo hecho carne no hizo otra cosa a su paso por la tierra que amar, perdonar y darse a lo que es lo mismo, crucificarse. Y lo hizo por los buenos y por los malos. Aquí nosotras vamos a amar con esa caridad ardiente a los buenos y a los que no son buenos sacerdotes también, ¿verdad? Una derivación de mi mismo ser, al ser mi sangre, es la caridad. Y a eso tiende esta tan íntima unión conmigo. Por eso, una de las cosas que primero nos llama a Dios es a la unión. Cuando el Señor lo que más quiere de nosotros es la unión, esa unión íntima, apretada, ¿verdad? Por eso nos dice esa declaración del que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Bueno, ahí imagínense ustedes cuando están apretando uno de sus hijos que casi los quieres así como que si se te pasaran hacia dentro del organismo, ¿no? Cuando uno tiene un bebé que dices tú, lo quieres volver así a que esté adentro de ti. Bueno, así nos quiere Jesús también. Uno con él. Siendo mi sangre misma, serán inmolados conmigo en los altares y alimentarán con mi sustancia a los que tengan hambre de perfección. Ahí, pues nuestros hijos los sacerdotes, totalmente, ¿verdad? Vamos a inmolarnos junto con Jesús en cada una de las misas y a ofrecer para alimentar a los sacerdotes, para que tengan hambre de perfección. El amor es como el fuego, si no se comunica, se apaga. Por eso es tan importante que nosotros tengamos esos momentos de amor con Dios para mantener esa caridad ardiente, ¿no? Otra cualidad de la sangre de Cristo es la pureza. Yo me acuerdo que una vez traía esto de la pureza porque la he pedido mucho para mis hijos, para los sacerdotes, ¿no? Y a Conchita le dijo en un librito que por ahí, ay, se me fue el nombre. Bueno, le dice que en cada vez que tú comulgas a Jesús, bueno, no nos damos cuenta, pero cada vez que tú comulgas a Jesús, Él nos está purificando. Cada vez que lo comulgamos, cada vez que su cuerpo y sangre nos hacemos más puros. Obviamente que también depende también de nuestra disposición. Esa es una de las cosas. O sea, porque luego se dice, ay, mira, va todos los días a misa, va no sé qué, y sigue con este defecto y ¿no? Y nos pueden hacer una lista larga, ¿verdad? Entonces, obviamente que Jesús está ahí para derramar sus gracias sobre nosotros, pero necesita nuestra disposición, nuestra apertura a la gracia, ¿no? Porque por eso cuando María le dicen, ella es toda la llena de gracia, y en una de las letanías, ¿no? Vaso también, o sea, es todo, María, todo, no había nada que fuera de ella, todo era Dios, ¿no? Bueno, es otra de las cualidades, es la pureza, y esto le dice Jesús. Otra de las propiedades de mi sangre muy acentuada y especial es la virginidad, es la pureza. Mi sangre no puede ser adulterada ni manchada, ni impura. Mi sangre produce y fecundiza pureza en mi iglesia para mi gloria, y solo así mi sangre sirve de redención y se ofrece como sacrificio de expiación. Ahora, yo pensaba que la pureza tenía que ver específicamente con la parte relacionada hacia la castidad, pero después ya el Señor me mostró que sí tiene que ver en esta parte, pero también a la pureza de intención, ¿no? Que ahí también hay mucho por cual orar y reparar por los sacerdotes, porque muchas cosas que a veces los sacerdotes
hacen o quieren proponer, pues no tiene la pureza de intención, por eso no tiene los efectos en las almas, ¿no? Está lleno de amor propio, lleno de otros intereses y no de la gloria de Dios y el bien de las almas. Y bueno, otro de las cualidades de la sangre de Cristo es la pasión por la salvación, ¿no? Yo creo que si algo vemos en las palabras de Jesús, pues es esta pasión por abrirnos el cielo, por declararnos el amor que el Padre tiene por nosotros, ¿no? Porque nos decía también un sacerdote, o sea, Jesús vino a mostrarnos el amor del Padre. Por eso me imagino cuando Jesús todavía le sale Felipe con eso, ¿no? Que le dice, muéstranos al Padre. Ya me imagino yo la cara. Si no le dio un zape ahí fue porque Dios es muy bueno con nosotros. Pero, ay, no. Se me da mucha risa. Ay, Felipe, ay, Felipillo, ¿no? No, bueno, en fin. El celo por mi gracia crece. A la vez que se satisface siendo mi sangre, crece el ansia de darse, de derramarse, de ver en sí cuánto puede hacer, teniendo lo que tiene, no de él, sino mío, y cuánto satisfacer con una digna satisfacción. Y se ve a la vez satisfecho, porque no puede dudar de los efectos fecundos de mi sangre y por tanto redentores y regeneradores. Y me acuerdo ahorita, bueno, me vino eso a la mente, no sé si venga al caso lo que les voy a contar, pero me vino ahorita eso a la mente que una vez le preguntaba yo a un sacerdote, ¿no? Pues ahorita estamos comulgando en la mano por las razones de la pandemia y bueno, sabemos que a veces se hace mal uso de esta forma de comulgar, pues lamentablemente. Y me decía el padre, Jesús estaba consciente de eso. O sea, aunque estaba consciente de eso, o sea, que iba a ser maltratado, o sea, por eso su pasión sigue estando en acto. Todas nuestras comuniones están en acto y Él las ve. Y nuestras iniquidades las vio ahí en el huerto y las sufrió en la flagelación y las sufrió en la última lanzada, o sea, pero todo esto, lo más grande que Jesús nos demostró, pues fue su caridad ardiente, su amor apasionado por nosotros, ¿no? También me decía este sacerdote, o sea, no podemos, y de hecho lo dijo en la primera comunión de mi hija, es que fue muy chistoso el padre, dice, cuando a mí me dicen que pobre Jesús, ahí sí sufre tanto, ahí está en el sagrario y que pues hay que ir por él y todo, dice el padre, pues Jesús, entonces ¿para qué viniste a la tierra si viniste a sufrir tanto? Mejor te hubieras quedado en el cielo, ¿no? O sea, dice que cuando él iba a hacer su primera comunión, eso le dijo el sacerdote. Y dice, y en su mente de niño dijo, pues Jesús, pues no vengas mejor. Dice, mira, a mí me están haciendo sufrir porque me quieren hacer ir al Santísimo. Dice, pues te hubieras mejor quedado allá, ¿no? Pero Jesús vio todo eso por amor a nosotros, todo. Pero primero pues tenemos que creerle que nos ama y que cada gota de su sangre es una gota porque nos quiere más unidas a Él. Y esta sangre preciosa, para nosotras las madres espirituales, es de un valor infinito, infinito, y al cual nos debemos de asociar. Bueno, Moni me ponía mucho hincapié en esta imagen que el mismo pelícano se abre el costado para alimentar a sus polluelos. Y esa es una madre espiritual. Y todas como madres de nuestros hijos naturales lo hemos experimentado de una o de otra manera en algún momento. Y pues como madres espirituales lo hacemos más en la parte espiritual y a veces también, bueno, nos ha tocado sentirlo muy fuerte, que casi podemos ver la llaga del costado abierta también. Y aquí me copié no me copié, sino tomé las frases que le dijo el sacerdote a Moni, el desángrate por tus hijos espirituales. No quise poner desvívete porque
me parece que para la experiencia que nosotros tenemos o el llamado que nosotros tenemos es más desangrante que desvívete, porque todavía tiene que ver con más intimidad, porque toma todo de nosotras, o sea, toma todas nuestras potencias, esto es nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestro quehacer, todo lo toma. Porque para que una de nosotras pueda darse el tiempo de poder tener un tiempo de adoración, de poder ir a misa, de hacer alguna u otra oración, un pequeño sacrificio, una pequeña mortificación, a veces ocupa desangrarnos, ¿no? Por nuestros hijos espirituales. Y de qué manera podemos llegar, pues tenemos que hacer que circule por el cuerpo místico de la iglesia, ¿verdad? Ahora, si ya tenemos nosotros, pues nuestros hijos espirituales, podemos hacer este recorrido precioso, si así nos los pone el Espíritu Santo, ¿no? De ver ese pequeño sacerdote escogido ya desde toda la eternidad, desde el vientre materno de su mamá, de su madre biológica, y ya escogido por Dios ahí, y hacer este recorrido, ¿verdad? Durante su vida, y nosotras protegiéndolo, acompañándolo, purificando con nuestra oración, con nuestro ofrecimiento, uniéndonos a la sangre de Cristo para poder pedir para él gracias de santidad. Porque hay que recordar que por cada sacerdote que nosotros nos ofrecemos y llegamos a un número de almas que no tenemos la menor idea, ¿no? Lo pedimos más especialmente, pues, como ya les decía, por los sacerdotes. Y aquí, nada más rápido, porque ya se nos vino la hora y ya vamos a terminar con una oración. Tengo un hijo espiritual y ahí sentí lo que sintió ese pelícano que está abriéndose el costado. Bueno, estábamos mi esposo y yo en un viaje y este hijo espiritual nos pidió un favor porque él no es de aquí de México, que si podíamos llevarle una carta a sus papás porque íbamos a quedarnos en la casa de sus papás en otro país y unas cosas. Bueno, pues yo sabía que este hijo se iba a ir porque es de una congregación y los cambian, pero el Señor no los había dejado mucho tiempo aquí. Y yo le decía, Señor, nada más que yo esté bien preparada cuando ya te lo vayas a llevar, ¿verdad? O sea, porque sabía que iba a tener un efecto en mí, pero desconocía cómo iba a ser el efecto. El caso es que, pues andaba en un viaje con mi esposo, un regalo de Dios maravilloso que nos había hecho, y su mamá recibe la carta de manos de nosotros y su hermana la empieza a leer enfrente de nosotros. Y entonces en esta carta les dice a sus papás que se va a regresar ya a unas horas de su casa. Ahí fue cuando nos enteramos y después le dice, ay, pero no le digan a Emilio y a Yuli, ¿verdad? Pues claro que nos enteramos y pues yo sentí así como, ¡ay! Una lanzada horrible. Sí, fue doloroso. Justo después de eso, vamos a la catedral de esta ciudad y tenían en el Santísimo la imagen del pelícano. Ahí tomó para mí pues una relevancia impresionante. Lo sentí, dije, porque por un lado estaba yo con mi esposo disfrutando bellamente, o sea, de ese regalo que Dios nos había dado, y por el otro lado tenía ese dolor en mi corazón. Pero bueno, uno entrega se une a la voluntad de Dios y todo es para su gloria. Y bueno, pues así fue como experimenté yo este dolor por este hijo que ya se regresó a su país. Bueno, y terminamos con esta oración que Jesús le dice a Conchita, dice, te hago este regalo, dice, Jesús le ofrece, le dice a través de Conchita una oración para ofrecer su sangre en la Eucaristía, dice. Mira, hija, esta oración traerá muchas gracias a las almas que la repitan todos a la elevación del cáliz que yo te ofrezco, que mi Padre le escuchará propicio y sobreabundará en gracias. El mundo no pide, por eso no recibe ni tiene. No sabe pedir, pero ofreciendo mi sangre y siendo aún ella misma en mi unción, todo lo alcanzará. Este es el secreto, mi sangre, hija, mi sangre, que no puede verla el Padre sin conmoverse.
Y si quieren juntas, terminamos con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, amadísimo, por las manos de María, recibe mi sangre que deposito en este cáliz en unión con la de Jesús, sacrificándola por tu amor, por tus sacerdotes y por la salvación del mundo. Acéptala, Padre mío, y rocía con ella a los buenos y a los malos, a los vivos y a los difuntos, haciendo fecundo el campo de la iglesia por medio de este sacrificio. Amén. Amén. Muchas gracias, Julie. Permíteme, voy a dejar de grabar para